buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya estamos acá conectados, esperando que algunos se conecten, mande el link, comparta con otros, porque hoy día vamos a estar tratando un tema bastante complejo. Hoy día se presentan en la tarde en la Comisión de Derechos Humanos algunas indicaciones, porque la ley Zamudio, la ley antidiscriminación, obviamente va a ser reformada y al parecer la reforma que la quieren hacer traería consecuencias negativas para algunas personas, para el mundo de la fe, para el mundo que a veces habla y conversa o expone sus pensamientos desde un punto de vista bíblico. Qué complejo. Mire, te quiero mostrar algo. El 2017 yo recibí, voy a ver si se puede ver ahí, recibí este folleto desde España. Dice la ley Mordaza. Así es la ley Mordaza. Esto fue el 2017 en España, donde ya el mundo cristiano, allí en España, en ese país de Europa, ¿cierto? Compartía y advertía de las consecuencias de una ley que buscando la no discriminación comenzaba a restringir el discurso del mundo cristiano, del mundo cristiano principalmente evangélico, aquellas personas que hablan, que predican en la calle, recordemos que el Evangelio son buenas noticias para quienes no tienen esperanza, para quienes no tienen un mensaje de fe, pero también eso implica arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? De quienes están en pecado, en oscuridad, sin Dios. Es necesario hablar del pecado muchas veces, o exponer lo que uno no está de acuerdo cuando enseña a las personas también. La palabra de Dios habla de qué cosas van contra Dios, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que hablar. Y esta ley Mordaza en España, donde comenzaron a perseguirlos el 2017 con esta ley, bueno, al parecer se vendría a Chile esta ley, para eso vamos a estar hablando el día de hoy con algunos de los invitados que tenemos hoy. Hoy en la tarde, las diputadas cristianas, Sara Concha y Francesca Muñoz, que pertenecen y están en esta Comisión de Derechos Humanos, presentan una serie de indicaciones para tratar de restringir lo que se viene en la reforma de la ley Mordaza. Así que quiero desde ya saludar a Rosa del Carmen Urrea, que nos manda saludos desde San Fernando, también a Luzmila, Eva Ruiz, que también nos manda un saludo, y escríbanos ustedes de dónde vienen, mándenos sus preguntas, ya vamos a tener a nuestro invitado en el día de hoy, sin antes contarles que estamos en este proyecto comunicacional para precisamente informar lo que muchos medios de comunicación no están contando, ¿no? Entonces, nosotros queremos advertir y, como dice la Escritura, no ignorar las maquinaciones de las tinieblas y tratar desde alguna manera de saber, por lo menos conocer lo que está pasando para también saber cómo adecuamos nuestro hablar, a qué tendremos que exponernos, ¿cierto? Todos sabemos, algunos dicen, bueno, esto es parte de los últimos tiempos, por supuesto, parte de los últimos tiempos que estamos viviendo, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y además tenemos que ser luz y sal en nuestra nación, así que mientras podamos hablarlo, hay que hacerlo. Margarita Toledo también nos saluda en este día y Yonercy también González nos manda su saludo en el día de hoy. Quiero también agradecer, como siempre, a Resimed, quien nos apoya en este programa, así que le mandamos un saludo afectuoso a nuestros amigos de Resimed, quienes nos están saludando. Magali Aguilar también, una pastora amiga, y dice saludos firmes y adelante, mándenos sus comentarios. Bueno, agradecemos el apoyo, también estamos pidiendo para poder seguir informando con este programa, indagando, contactando a gente seria para contar a ustedes lo que está pasando en el Congreso cuando estamos todos de vacaciones y no estamos pendientes y estamos hasta acá con la política, ¿cierto? Y estamos saturados con toda la información, pero no podemos dejar de saber lo que está ocurriendo y nosotros para eso queremos hacer este programa, para difundir. Así que apóyenos con sus aportes voluntarios, escríbanos, eso nos va a permitir seguir informando y si tiene algún emprendimiento, algún negocio, también puede ponerlo en la difusión de este programa y de paso nos ayuda a seguir contando esto. Si usted cree que esto es valioso, bueno, háganos sus aportes, ayúdenos informando a otro, difundiendo, conéctese a las campanitas del canal de YouTube de Nosotros Lo Decimos, el Facebook también y a través de todas las plataformas de nuestro amigo también pastor ex constituyente Luciano Silva. Así que gracias Resimed por estar con nosotros, ponga atención a este video.
¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso. Resimed es una PYME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además para quienes lo requieran el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Resimed que nos están apoyando con este programa y como les mostraba, 2017, en España ya se dictaba y se alertaba a los hermanos en la fe respecto de la ley Mordaza, una ley que viene a restringir el discurso de algunos. Tenemos a nuestros invitados en el día de hoy. Voy a saludar primeramente a David Payán, es pastor, pero él también es comentarista ahí en una plataforma, en un diario el diario El Pingüino, tengo entendido, ahí de la región de Magallanes. Bienvenido, David, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Carol, para mí es un gusto poder acompañarte y cada vez que se puede, bueno, estamos atentos. Un saludo para todos los oyentes, amigos, hermanos en la fe y también para aquellos que se conectan de manera espontánea. Y bueno, queremos también ingresar hoy a Esteban Barahona. Él está en este minuto asesorando también a algunos parlamentarios en el Congreso y viendo atentamente también esta ley Zamudio, la ley 20.609, así que bienvenido, ahí lo incorporamos. Bienvenido, Esteban, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, muy buenos días, o buenas, ya, estamos cerca de las 12 del día, pero que Dios le bendiga a cada uno, contento de poder compartir con usted, el pastor Payán, contigo, Carol, y poder hablar algo tan importante que en realidad está pasando desapercibido en medio de tantas reformas y discusiones en el Congreso. Sí, bueno, quiero poner a nuestros amigos que están sintonizando ya y también saludamos desde ya la Radio Génesis, que está ahí en Ovalle, la 88.3 de la FM, Radio Génesis, que también está transmitiendo en directo junto con nosotros. Bueno, contar y poner en el tapete lo que está ocurriendo. Hay otros temas que están pasando, pero este periodo la gente se relaja, ya está hasta acá de la política, el acuerdo constitucional, y hablaba yo con algunas personas que están por lo general en el Congreso siguiendo este trabajo, agrupaciones de amigos, donde señalaban que es en este periodo donde muchas veces se aprueban proyectos de ley que a veces perjudican al mundo cristiano, restringen algunas cosas, van avanzando y obviamente nadie tiene idea porque la gente está totalmente desconectada. Entonces, yo estaba recibiendo estaba revisando, a ver, voy a ponerlo acá en pantalla para que usted lo pueda ver conmigo. Algunos a lo mejor no lo saben, pero tenemos esta ley antidiscriminación, ¿cierto? Que ya es ley, la ley antidiscriminación. Yo me fui al sitio de Iguales, que son movimientos, obviamente, que buscan esta ley antidiscriminación que está enfocada muchas veces y principalmente en todo lo que es género, ¿cierto? Diferencias de identidades sexuales. Recordemos que la ley antidiscriminación, la 20.609, también conocida como ley Zamudio, surge, ¿cierto?, de un episodio muy triste y lamentable, donde un joven, Daniel Zamudio, un joven que era homosexual, un joven gay, fue agredido fuertemente y finalmente falleció, y a raíz de esto, ¿cierto?, se presenta esta petición y se saca esta ley antidiscriminación. Esta ley antidiscriminación, tengo entendido, Esteban, que tenía algunos resguardos favorables, que de alguna manera ponía como para que no fuera como excesiva, que era la igualdad ante la ley y obviamente que no hubiese discriminación arbitraria, es decir,
que toda discriminación tiene que tener un argumento, tiene que tener pruebas, argumentos válidos, no discriminar porque sí, ¿cierto? Sino que argumentos válidos. Así que si tú nos puedes comentar, para quienes nos ven ya a esta hora, ¿cuál es el riesgo de esta reforma que se quiere hacer a la ley Zamudio, Esteban? Sí, partir por ese resguardo que tú mencionas, Carol. Actualmente nosotros tenemos una ley de no discriminación que es totalmente acorde a nuestro ordenamiento jurídico, es totalmente acorde a los derechos fundamentales y en el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy día tenemos en esta ley, en el artículo 2, inciso tercero, si no me equivoco, tiene este resguardo que dice que sobre que dice que nadie podrá ser demandado, o sea, nadie que esté en pleno ejercicio de sus derechos, tales como la libertad de conciencia, su libertad religiosa y su libertad de expresión, entre otros derechos que están dentro del artículo 19 de nuestros derechos fundamentales, podrá ser demandado bajo esta ley. Por lo tanto, la ley Zamudio actualmente no violenta nuestros derechos fundamentales resguardados en nuestra Constitución actualmente. Okay. Pero hoy día se presenta una reforma que elimina ese inciso, elimina ese resguardo constitucional y nos lleva a tener y nos pone al mismo nivel con todos los demás derechos el tema de la discriminación y elimina el concepto arbitrario, ya en un principio, por lo tanto, cataloga como malo todo acto de discriminación, sin importar si sea arbitrario o no, ya, entendiendo que existe una discriminación normal que es parte de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de elección, ¿cierto? Nosotros constantemente vamos discriminando, sin importar si sea positivo o negativo, pero existe una discriminación natural dentro del ser humano, dentro de nuestro fuero interno y externo. Entonces, hoy día esta ley, esta reforma, busca penalizar todo tipo de discriminatorio, ya sea arbitrario o no arbitrario, y sin importar si transgrede o limita alguno de nuestros derechos fundamentales. Y es ahí donde nosotros estamos colocando la alerta, porque va a limitar de cierta forma nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad, porque nosotros no podemos hablar de libertad de conciencia si no hay libertad de expresión. O sea, no puedo decir hay libertad de pensamiento si no tengo libertad de comunicar este pensamiento. Entonces, sí es una ley tipo mordaza, realmente, que va a limitar derechos fundamentales y que ha ido avanzando en la tramitación en el Congreso Nacional, tanto que ya fue aprobado por el Senado y hoy día está siendo debatido en la Cámara de Diputados. Sí, Ok, mira, Pastor. Perdón, sí, mira, es que estaba leyendo un poquito acá, salió para que las personas entiendan lo que se va a cambiar específicamente, lo que decía nuestro, ay, me olvidé de tu nombre, perdón. Esteban, sí. Sí, eliminar esa frase, sí, o esa palabra arbitraria, dice arbitraria, y incorporar la discriminación directa, indirecta, múltiple o agravada y estructural. O sea, al agregar toda esta cantidad de palabras, ¿sí? Se aumenta, y eso es para que las personas que están escuchando entiendan, aumenta la posibilidad de ser acusados de discriminación, porque ya no sería discriminación arbitraria, sino que sería una acusación puede ser por discriminación directa o indirecta, múltiple o agravada o estructural. Ahí me dejan a mí, pero sumamente... Claro. A mí me surgen preguntas, justamente. Muchas preguntas. Por ejemplo, Esteban, preguntas que me surgen inmediatamente. Si no se aceptan las indicaciones que hoy las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, que me imagino que están presentando indicaciones para resguardar el discurso de la fe, hay que decirlo, así como está ahora, ¿podría poner en riesgo la predicación, por ejemplo? Porque ¿quién decide que es discriminado? La persona afectada, me imagino yo, sí. ¿no?
en la última discusión en la Comisión de Derechos Humanos, donde se está debatiendo este proyecto de ley, se estuvo discutiendo sobre la palabra erradicar, porque en el objetivo de la ley, propone esta modificación de erradicar toda forma de discriminación. Erradicar. ¿Ya? Entonces, estuvimos discutiendo sobre el alcance de lo que significa erradicar. Y tuvimos es sacar cualquier cosa. Claro, yo que tú lo expresas de esa manera, lo que siento es saquen toda cosa, toda palabra, expresión, gesto, etcétera, que pueda alguna persona sentirse afectada, ¿cierto? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien, un hermano está predicando en la calle? Por ejemplo, hoy tenemos a los hermanos que predican en la calle en los puntos de predicación y ellos dicen, le hablan al alcohólico, le hablan al drogadicto, hablan del homosexualismo, ¿cierto? Y hablan, esto es pecado, arrepiéntanse, qué sé yo. ¿Eso podría considerarse como una forma de discriminación a la persona? O sea, depende de cómo se sienta la persona. Si tiene mala intención, ¿lo puede acusar de discriminación? Bueno, podría ser acusado de discriminación porque, en primer lugar, se busca, hoy día la reforma actual plantea sancionar como discriminatorio todo acto, y mira, y te lo quisiera leer directamente. Considera discriminación cualquier acto, práctica o tratamiento que tenga por objetivo corregir la orientación sexual o la identidad de género de la persona o su expresión de género. ¿Ya? Y eso dice cualquier acto sin importar su naturaleza. Entonces, cuando nosotros hacemos un llamado al arrepentimiento, es un acto de corrección. Claro. ¿Ya? Obviamente no es un acto de naturaleza médica, sino espiritual, pero la reforma plantea sancionar como discriminatorio cualquiera sea su naturaleza. Por lo tanto, si nuestra naturaleza es una naturaleza espiritual, de todas maneras va a ser sancionado, ¿ya? Sobre todo la consejería, la administración. Sí, puedes leerlo de nuevo, a ver si lo puedo... Puedes leer de nuevo esa frase, a ver si lo puedo poner acá para que la gente pueda detenerse a leerlo. Yo encuentro que es grave. Ahí lo que aparece, David, también. Vamos a buscar directamente el boletín, ¿ya? Que habla sobre esta reforma. Sí. Mientras tanto, mientras tú lo buscas, quiero mostrar acá, aquí me llegó una minuta justamente de otra organización que no es, hay que decirlo, no es evangélica, de abogados que se dedican un poco también a estudiar los proyectos de ley y donde ellos también consideran riesgoso este proyecto. Ellos no son, digamos, cristianos evangélicos, y habla de la crítica justamente con esta proyecto que quiere modificar la ley contra la discriminación y que aparece, dicen ellos, que es mucho más grave de lo que parece, porque al parecer también se quita esto se restringe la presunción de inocencia, es lo que tengo entendido. Acá hay un boletín, dice que las modificaciones a esta ley, ellos consideran que son injustas e irracionales. Estamos hablando de una agrupación de abogados, Comunidad de Justicia, que están estudiando estos proyectos de ley y ellos hablan de injustas e irracionales, porque dice que altera la carga de la prueba, como que debilita el principio de presunción de inocencia. Es decir, antes se considera inocente hasta que no se pruebe que es culpable. Ahora es culpable hasta que no demuestre que es inocente. Entonces, qué complicado, porque yo me imagino pastores, hermanos que predican, le hablan a una persona a lo mejor para tratar de hacerla reflexionar, como dices tú, de que salga de su estado de error, porque el Evangelio nos manda también a buscar y sacar a la gente de su estado de error, según el Evangelio, ¿cierto? Y recapacitar. Y si esa persona llega a sentir que le están imponiendo algo o se ofende o simplemente por maldad puede acusar a los hermanos de que están discriminando y pueden ser multados. ¿Es cierto que las multas también son excesivas, Cristian? Sí, las multas son excesivas. O sea,
más se sanciona un acto discriminatorio que un accidente automovilístico que cause muerte. Ya, hoy día... Perdón, repítelo para la gente. Las ya, multas son más altas. sanción sobre el acto discriminatorio es mucho más alto que lo que se sanciona un accidente automovilístico que provoque la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿Pero cómo es eso? estamos hablando de sanciones sobre los 50 UTM, ¿ya? Entonces, y llegando hasta los 500 UTM, estamos hablando. ¿Ya? Entonces, son demasiado altas. Ahora, ese cambio que tú hablas de la presunción de inocencia es bastante grave, ya que la persona va a tener que comprobar que no discriminó. Entonces, y Claro, ahí se quedó un poquito pegado Esteban. Sí, Pastor. Carol, sí, Carol, me llamó la atención el concepto de erradicar, porque si eso es lo que, o sea, están fundamentando en este momento los cambios sobre ese concepto de erradicar, y eso es el desaparecimiento o destrucción en su totalidad, algo que provoque una situación desagradable o un peligro para la comunidad. Entonces, si estamos hablando de erradicar, la intención de ello es no solamente hacer un cambio, un ajuste o una reforma sencilla, sino que están apelando justamente a eso, a la destrucción en su totalidad de algo que provoque una situación desagradable. Y ahí Claro. eso es muy elemental, porque eso es el fundamento. Y en el fundamento se basaría después lo que los abogados y los juristas dicen que es el espíritu de la ley. Y eso sí. es muy fuerte. Es fuerte. Yo quiero, Pastor, acá lo voy a poner en pantalla a ver si podemos juntos leer esta minuta que presenta esta agrupación de abogados que no son cristianos, donde dice en el punto 2, para quienes nos ven, escuchen atentamente. Quienes quieran esta minuta, por favor, nos la piden. En forma interna se la podemos hacer llegar. Dice, hace prácticamente imposible demostrar que un acto de diferenciación, si es razonable, limita, dice, hasta un punto de vista meramente subjetivo las justificaciones razonables al señalar como requisito para con su configuración que éstas no deben generar estigmatización o menoscabo en quienes se vean afectados dichas distinciones, lo cual queda al arbitrio del juez de turno. O sea, está difícil el lenguaje común y corriente, pero lo que de alguna manera quiere manifestar acá es que es difícil demostrar, porque yo me pongo en el caso, yo estoy hablando con alguien o estoy predicando a un grupo en un lugar cerrado probablemente, ni siquiera públicamente, y gente malintencionada que puede entrar, ¿cierto? Porque ya lo hubo, o sea, uno no lo habla porque esto no ha pasado, sino que ya existió esta. Yo recuerdo, no sé si usted se acuerda, Pastor, de cuando fue el tema de la imprenta, que sí, sacó unas invitaciones, que fue una pareja y le pidió hacer unas invitaciones de matrimonio, ¿cierto? Homosexual, un matrimonio igualitario, y esta imprenta era de un hermano en la fe cristiano evangélico, tenía textos bíblicos puestos en la imprenta, o sea, se sabía que era, digamos, cristiano. Eran cristianos los dueños. Le pidieron las partes de matrimonio que él dijo, no, yo no lo voy a hacer porque no va con mi fe, y ellos lo acusaron de discriminación y fueron a un juicio, tuvieron que llegar a un acuerdo, y él tuvo que pedir disculpas, pero todo un tema, porque entre todas las imprentas, ¿por qué fueron a esa? ¿No? Entonces uno dice, acá hay una charla, nosotros hacemos charlas a los padres a veces del tema de identidad sexual, el tema de género, porque hay una mirada, que hay que decirlo, hay una mirada que está su concepto de vida, su cosmovisión fundamentada en la biología y en el concepto entregado por Dios, según las escrituras bíblicas, que es hombre y mujer, y la familia, y toda esta gente, incluyendo nosotros, porque nosotros también somos cristianos, pero los cristianos creen en esto y su vida se basa en esto. Entonces, si uno enseña para reforzar la femineidad, la masculinidad y los roles y la familia según Dios, y también amparada en la biología, en la genética también, en la psicología, amparada en todas estas áreas, pueden considerar que se está entregando un discurso de discriminación.
Claro. El discurso. Mira, Carol, yo creo que de pronto esto es más que pensar que alguien va a llegar. Yo creo que también podrían, entre comillas, sentirse pasados a llevar por su forma de pensar miembros de nuestras congregaciones que tengan una visión progresista, una ideología progresista, porque los hay. Y no solamente Es válido, miembros, y no porque es solamente válido, porque hay miembros, maneras de obvio, pensar distintas. no solamente miembros, sino que hay pastores también que son con una mirada o con una cosmovisión progresista. Entonces, no podemos nosotros irnos tan allá porque también lo tenemos más cerca. Así que eso era lo que yo te quería comentar. Sí. Esteban, estábamos contigo, sé que él tuvo una dificultad ahí con su computador, justo con este tema tan importante, ¿no? Sí. Y así que está desde el celular. Y mira, yo quiero tocar dos temas. El tema de las multas que han sido, digamos, impuestas. Acá también en este minuta que nos hicieron llegar hoy día a la mañana, habla de las multas evidentemente desproporcionadas porque crean un nuevo monto máximo de 500 UTM, dice, el cual es uno de los más altos que existen en nuestro ordenamiento jurídico penal por discriminación, que ya no es arbitraria, ¿no? Sino que discriminación, ya quitan el concepto de lo arbitrario. Sí, o sea, lo que estaba mencionando recién, o sea, las multas no se condicen con lo que habla la sanción. De partida que es el tipo penal o lo que está redactado en términos bastante amplios. No es rigurosa la redacción de esta reforma, lo amplía bastante y eso es un problema. O sea, si no es riguroso lo que está escrito, puedo estar sancionado. O sea, me arriesgo a que sea mal utilizada esta ley con otros propósitos. ¿Ya? Y con esta sanción que plantea una sanción mínima de 50 UTM hasta los 500, es grave. ¿Por qué? Nos va a llevar a tener que defender nuestros derechos frente a un juez. Quizás nosotros ganemos los juicios. Puede ser que los ganemos, pero ¿quién va a querer ir a un juicio a tener que defender por cada vez que menciona alguna palabra que pueda ofender a alguna persona? ¿Ya? Entonces, eso es una medida para silenciar, para que no vayan a juicio, silenciar a priori a todas las personas que puedan tener una libertad de pensamiento. Por eso nosotros mencionamos que una ley mordaza, porque una ley que tiene un criterio amplio, una ley que sanciona desmedidamente, es una ley mordaza. Claro. Esteban, recuerdo que estuvimos juntos con un jefe de gabinete, una diputada, no voy a decir quién, para hablar el tema de familia, también cuando habían algunas leyes que afectaban algunos conceptos de familia. Recuerdo que estábamos ahí con este jefe de gabinete y en un minuto yo hablé de defender un poco la familia y la cultura familiar que tiene cada familia. Yo tengo mi familia, hay una cultura familiar. Yo defiendo mi cultura, mis ideas, mi religión, la traspaso a mis hijos, porque esa es la lógica. Así como la receta de la abuelita se traspasa de generación en generación, yo traspaso mi cosmovisión del mundo, mi religión, mi fe, mi moral. Entonces yo le decía, había que defender la cultura familiar y digo, por ejemplo, le digo yo, en mi caso personal, nosotros no estamos de acuerdo con el homosexualismo. Eso manifesté, no sé si te acuerdas, que yo dije que yo en mi caso personal, y dije así, como en mi caso personal, y él se ofuscó terrible, me trató de que lo había violentado tremendamente, manifestó que iba a cerrar incluso esa charla, ¿te acuerdas? Me sentía pésimo porque ustedes querían esa reunión y yo por haber dicho esto, casi cierran esta reunión con él y yo solo manifesté esto. Entonces, mi pregunta es, si esta ley sale así como está, él podría haberme acusado de antidiscriminación porque yo dije eso y haberme multado. Sí, perfectamente, porque hoy día esta reforma plantea un cambio en la definición de lo que se conoce como discriminatorio. Y porque actualmente, para que una persona, para que entendamos, pueda demandar bajo la ley de no discriminación, que es una acción de protección de derechos humanos, primeramente tiene que ocurrir una acción
Y segundo, esta acción discriminatoria tiene que causar alguna perturbación en los derechos fundamentales de la persona. O sea, alguna perturbación en sus derechos, algo práctico. Hoy día, la reforma que se plantea es una reforma que cambia esta definición, y para poder demandar no es necesario que cause algún hecho, alguna perturbación en nuestros derechos fundamentales. O sea, solamente basta con que la persona se sienta denostada, que la persona se sienta ofendida por este acto, que puede ser un discurso o una acción física, ya alguna decisión, por ejemplo, para que esta persona pueda demandar y te pueda llevar directamente a tribunales, porque te va a llevar a tribunales a tener que defender esta actitud y tener que dar explicaciones por qué usted tomó cierta decisión. Entonces, hoy día tenemos un resguardo constitucional que yo podría decir, bueno, yo tomé esta decisión respecto porque estoy haciendo uso de mis libertades y podríamos defender eso. Pero esta reforma cambia este concepto de justificación razonable y le deja a plena libertad al juez de poder medir, equiparar el derecho de la discriminación, de no ser discriminado, con cualquier otro derecho fundamental. Por lo tanto, el juez va a tener plena libertad para poder decidir. Y al momento de decidir, por ejemplo, si la persona demanda y perdió la demanda, hoy día yo puedo pedir que esa persona sea sancionada por tratar de demandarme y de injuriarme realmente por un acto discriminatorio. Pero si esta persona, hoy día, esta reforma, si yo demando y pierdo la demanda, yo no soy sancionado, ¿ya? Por lo tanto, la persona que es demandada queda totalmente desprotegida en cuanto a las acciones que podría tomar, ya que la ley estaría totalmente protegiendo a esta persona que acusa esta discriminación, que ni siquiera ha generado una perturbación en sus derechos fundamentales. No a eso, sí, sí, no, se entiende muy bien, pero usando las palabras que pretenden colocar, eso, por ejemplo, es el caso que explicaba recién Carol, podría ser una demanda por discriminación indirecta. Exacto. Y va a ser O sancionado sea, yo igual. digo, para que la gente que nos ve, yo manifesté, yo no estoy de acuerdo, no digo que sea malo, no estoy de acuerdo con el homosexualismo, no estoy de acuerdo. Esa persona se sintió terriblemente ofendida, ¿cierto? Me trató de que lo violenté. Entonces, ¿cómo me defiendo frente a eso? Porque yo no puedo cambiar mi pensamiento. O sea, yo no voy a cambiar, no voy a dejar de pensar que no estoy de acuerdo con ese estilo de vida. Claro, y ahí es donde, si tenemos aprobado esto que se está tratando en este momento, entonces sería lisa y llanamente una discriminación indirecta y no hay forma de sacarnos de encima ese entre comillas, sí, ahora, no sé, una forma de tachar a las personas y sabes que ella o él es un discriminador. Y aparte de eso, los costes que te va a significar pagar porque tienes que indemnizar a la persona. No, el tema es que sin ser homofóbico, ojo, porque uno va, tiene amigos, conversa con la gente, no impone la forma de vida de uno a los demás. ¿Cómo se trata esto? Esteban, ¿cuáles son? Yo sé que las diputadas están con algunas indicaciones. ¿Qué pretenden ellas? ¿Cómo pretenden suavizar un poco a ver, no es una ley, la ley está. Lo que quieren hacer, para quienes nos escuchan y ven, es que se quiere reformar esta ley Zamudio, que es una ley, se quiere reformar, ya pasó del Senado, ya salió del Senado, tengo entendido, y ahora está en la Comisión, ¿cierto?, de Derechos Humanos, porque de ahí pasa a la sala, ¿no? Y se vota, finalmente. Y ahí queda la ley cambiada. Sí, mire, hoy día se está buscando amenizar la gravedad de esta reforma, ¿ya? Obviamente nosotros nunca vamos a estar en contra de las comunidades LGTBI, de que ellos puedan actuar y poder hacer como ellos quisieran, tomar sus decisiones, actuar, y sin que sean perturbados sus derechos, siempre y cuando, claro, que no choquen con los de otros. O sea, el pleno respeto mutuo entre las personas como cualquier otro ciudadano.
lo que se está buscando es, por ejemplo, eliminar ciertas modificaciones, por ejemplo, eliminar la palabra erradicar, ¿ya? Que se mantenga la palabra discriminatorio, ya que el debate que se está dando hoy día a las 3 de la tarde se va a continuar la sesión de Derechos Humanos y va a debatir esto mismo, las palabras erradicar y la palabra discriminatorio, que tienen que ver con el artículo 1 de la ley, ¿ya? Porque la palabra erradicar abre puertas, nosotros estamos defendiendo esta postura, abre puertas para la fiscalización de parte del gobierno, ¿no? A todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, en cuanto a sus discursos y a sus acciones, porque busca erradicar, significa prevenir. Por lo tanto, estaríamos abriendo puertas a una fiscalización que ya ha ocurrido en otros países como Estados Unidos, donde se han fiscalizado incluso los discursos o el mensaje que se da en ciertas iglesias para asegurar que no sean discriminatorios. O sea, hasta ese punto podría llegar, si es la voluntad del Estado, ¿me entiendes? Ahora, estamos buscando eliminar esa palabra. Esteban, se me ocurre un caso en el tema del matrimonio, porque es todo tipo de discriminación. Si un pastor no acepta casar a personas que quieren ir a esa iglesia específicamente, porque se les ocurre, porque quieren tal vez de alguna manera demostrar que son discriminados, y el pastor dice, no, yo no los voy a casar, ¿ellos podrían también acusar de discriminación bajo esta ley, Zamudio? Bueno, podrían hacerlo porque se diría, ¿por qué no casan parejas homosexuales y casan solamente parejas heterosexuales? ¿Ya? Y ahí se llevaría un conflicto ante un tribunal y el juez tendría que terminar decidiendo, viendo cuáles son los preceptos jurídicos, cuáles son, a cuál derecho le va a dar más importancia, va a tener que definir si que es un acto discriminatorio o no. O sea, nos abre una puerta tremenda, aunque nos pueden decir, no, si esto es ilógico que un juez haga esto. Bueno, nosotros hemos visto, ya, o sea, nosotros no podemos confiar tanto del ser humano, ya, por eso existen normas que deben dirigir la decisión de un juez si nosotros queremos prever un buen resultado o evitar un mal uso de esta ley. Entonces, sí podría. Sí se podría, y eso sería lamentable. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a todos los cambios. Y como decía Carol en su momento en la introducción, este mes es el mes donde se avanzan más rápido todos esos proyectos que quieren sacarlo de manera express, literalmente. Y bueno, obvio, todos nosotros ya estamos como cansados a esta altura del partido de escuchar tantas cosas, pero la audiencia debe entender que en el mes de enero es el último mes que tienen para poder empujar el mes legislativo, el último mes, y empujan todas las ideas que no han podido empujarlas durante los otros meses anteriores del año anterior. Me llama la atención que, a ver, el tema del día de hoy en todos los medios de prensa es la delincuencia. Tuvimos hoy día, entre ayer y hoy, 3, 4, 5 asesinatos en el Cerro Santa Lucía. Por favor, un personal training, un PDI que fue, al parecer, un crimen, digamos, designado, donde fueron y mientras él regaba, al parecer, le dispararon en la cabeza. La gente está pidiendo seguridad, principalmente es el tema uno hoy. Entonces uno dice, y están enfocados en este proyecto de ley, o sea, perdiendo todo el tema de discusión en la comisión, yo no entiendo, con estos temas. Mira, quiero leer algunos de los comentarios que nos llegan. Acá, Rosana García, ella es una pastora, ella fue candidata también en algún minuto. Y abogada. Es abogada, así que para que usted lo sepa, una tremenda mujer del Señor, dice, el problema es que buscarán indemnizaciones millonarias en contra de las iglesias, que podría darse, ¿no? Y Henry Cortés también, pastor, él es académico también y profesional, dice, me parece que esta ley será aprobada, dado que la derecha y la izquierda ya acordaron que esto sea ley. Es el reflejo del cambio cultural extremo que se vive. Mira, y déjame puntualizar el tema de las indemnizaciones millonarias. Nosotros hablamos en términos de UTM. 500 UTM equivalen a 30 millones de pesos. O sea, es hasta ese nivel. Hoy día, un accidente automovilístico de tránsito que cause la muerte es sancionado de 8 a 20 UTM.
pero esta ley sanciona 500 UTM, o sea, ni siquiera es 10 veces mayor la sanción. O sea, me sentí ofendido, 500 UTM, pero en la otra situación murió una persona, murió un niño. Ya esto súmale, Carol, que esas son sanciones a arcas fiscales, o sea, ese dinero va para las arcas fiscales, pero además, conforme a esta reforma, también la persona que denuncia va a poder pedir además una indemnización para él. ¿Ya? O sea que se puede sancionar. Además de la multa. Además de la multa, una indemnización. Sí. Por eso es que volvemos a decir una vez más, ¿sí? La Iglesia somos un ejército y nosotros debemos estar conscientes, y eso significa estar despiertos, significa que debemos estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, gracias, Carol, porque tú siempre tratas estos temas y los pones en la palestra, y espero que los muchos que logran escuchar este programa se pongan a pensar: oye, estamos mal, este país, esta sociedad, en vez de avanzar, en vez de progresar, en vez de buscar un desarrollo, literalmente estamos volviendo, porque al fin y al cabo, no sé si te das cuenta, pero estamos volviendo al tiempo del oscurantismo, al tiempo de la búsqueda de brujas, y yo creo que se va a transformar en eso. Mira, yo quiero contarles un caso porque se vienen tiempos complejos. Yo me pregunto cómo abordarlo, ¿no? Y bueno, para que todos ustedes sepan, a las 15 horas van a estar ahí las diputadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tratando de sacar, de corregir esta reforma a la ley Zamudio, que permitiría que cualquiera diga que es discriminado con multas excesivas. No habría que fundamentar el que fue acusado no tiene, digamos, esta facultad de que hasta que se demuestre su culpabilidad es inocente, sino que al contrario, es culpable hasta que él demuestre su inocencia, como todo al revés, ¿no? Y puede verlo usted en el canal de la Cámara, .cl, ellos transmiten, es público, por lo tanto usted podría escuchar esta discusión, esta exposición que van a tener las diputadas. Pero yo el otro día estaba comiendo con mis hijos, que ellos son adolescentes, jóvenes ya, y estábamos conversando un tema, entonces yo les digo algo como, no sé, referente a la identidad de género. Le digo, bueno, estas personas, no sé qué, y mi hija me dice, mamá, no lo digas así. Yo le digo, ¿por qué no puedo hablar? Es que atrás, me dice, atrás había muchas mujeres como que eran de un partido de fútbol, eran como futbolistas, no sé. Entonces me dice, no lo digas. Yo le digo, ¿pero por qué no lo voy a decir? No, porque están ellas atrás, pero hija, yo estoy expresando mi opinión y no estoy hablando en contra de ellas. Yo, no, pero no lo digas. Pero hija, no, es que tú hablaste muy fuerte. Pero hija, sí. Yo lo encuentro terrible. Eso pasa también, te lo comento, pasa también en mi casa. Sí, y esto yo quiero que pongan atención, ¿sí? Hay matrimonios, familias cristianas donde esto va a ser mucho más común que antes. ¿Por qué? Porque a los niños y a los jóvenes ya le inculcaron, le inocularon sentimentalmente y racionalmente que la discriminación en todas sus áreas es totalmente un crimen. Y eso es lo que de pronto yo lo he escuchado exactamente como Carol. Una de mis hijas dice, no, papá, cuidado con lo que estás diciendo. Entonces, y uno no está diciendo nada malo, simplemente uno está dando a conocer su punto de vista. Eso es un grave problema. El tema es que esto nos pone en un nuevo contexto. Si esta ley se aprueba, si esta reforma a la ley se aprueba, ¿cuál debe ser nuestra conducta al final? Vamos a hablar desde el amor, vamos a tratar de ser astuto, de transformar un poco la predicación. No vamos a poder hablar de pecado, no vamos a poder leer Gálatas, por ejemplo, ahí, las obras de la carne, o Romanos, las obras de la carne, vamos a tener que omitirlo. ¿Va a tener que ser así? ¿Cuál es su postura como pastor? Yo creo que no. Yo creo que nosotros vamos a tener que, no barnizar nuestro sermón, pero sí hablar desde la visión de Jesús. Porque este es un ejercicio que yo he venido haciendo hace ya un buen tiempo. Hay un libro ya muy antiguo que se llama ¿Qué haría Jesús en tal cosa? ¿Qué haría Jesús en esto? ¿Qué haría Jesús en lo otro? Entonces, yo creo, planteándolo de esta manera, ¿sí? En el tiempo de Jesús el adulterio era condenado a muerte.
Pero Jesús no condenó a muerte. Jesús planteó la solución. Planteó, dijo, bueno, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, yo creo que nosotros debemos usar ese parámetro para poder comenzar a explicar todo lo que significa esta nueva, entre comillas, cosmovisión que nos quieren inculcar, sin perder los valores y los principios del reino. O sea, si a mí me dicen que hay varón, mujer y 165 más, no, la Biblia me dice que hay varón y mujer y nosotros creemos eso porque esa es nuestra cosmovisión y ese es nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué hacemos con los demás? Bueno, yo siempre digo, serán bienvenidos a nuestro medio, ¿sí? Nosotros le hablaremos del amor de Cristo, ¿sí? Intentaremos no cruzar el límite y ahí es donde aparece este proyecto de ley, este proyecto de reforma de la ley, donde ya comienza a coartarnos, porque ni siquiera podríamos nosotros decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Dios te hizo mujer y no quieres que sea varón, Dios te hizo varón y no quieres que sea mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, pero vamos a tener que usar toda nuestra capacidad, toda nuestra inteligencia para poder entrar a ver, pero también jurídicamente. Yo no sé si, y ahí puede ayudar más Esteban, yo no sé si jurídicamente nosotros podríamos protegernos, por ejemplo, con nuestros estatutos constitucionales como organización. O la ley de culto, o la libertad de expresión. Es que ese es el problema que estamos planteando, porque no habría una forma directa de poder protegernos para que no nos demanden. La demanda va a ir y vamos a tener que ir a defendernos frente a un juez. Y ese es el problema. Ya podemos, ahí, claro, podemos defendernos bajo diferentes herramientas, a través de las personas jurídicas, las normas internas, pero nos deja totalmente desprovisto para evitar una demanda. O sea, la demanda va igual. Vamos a ser demandados y vamos a tener que defender nuestra fe frente a los jueces, cosa que no creo que sea necesaria cuando no existe una perturbación en los derechos de la persona, si la persona no ha sido realmente dañada en algún derecho o limitada en algún derecho. ¿Ya? Entonces, por eso que estamos colocando esta alerta, y hemos sido bastante radicales. En la última intervención la diputada Francesca Muñoz lo dijo así textualmente hoy día, y tuvo un encuentro muy duro con el subsecretario del gobierno, el subsecretario de Justicia, porque le decía, nosotros vamos a ser perseguidos por no aprobar el matrimonio homosexual. En palabras del subsecretario decía que estaba exagerando, ¿ya? Sí, pero finalmente dijo y reconoció que la legislación es bastante amplia y bastante delicada. O sea, después se desdice y dice, no, estas palabras es bastante amplio, delicado, tenemos que tratarlo mucho más. Entonces, después él dice que sí, finalmente podríamos ser perseguidos en nuestra fe, pero no lo reconoce directamente. Ya fue en una conversación privada que tuvimos aparte, en donde le pedimos que por favor puntualizara de que sí va a sancionar el discurso. Y porque él habló de actos y se valió de instrumentos jurídicos para decir no, actos nomás. Pero cuando se habla de actos, se está hablando del discurso, no tan solamente de acciones propiamente tal. Wow. Sí, bueno, prepararse para... quiero retomar un punto contigo, Esteban, pero antes contarles a quienes nos ven que estamos hablando con Esteban Barahona. Él está asesorando allí a varios diputados respecto, y puntualmente estamos hablando de la ley Zamudio. Es ley, pero se reformó la ley. Entonces, en el Senado ya se está reformando. Por supuesto, están en ese proceso de reforma, ¿no? Y del Senado pasa ahora a la Comisión de Derechos Humanos. Hoy día exponen Francesca Muñoz, Sara Concha, a las 15 horas para poner indicaciones para tratar de que no se salga, que no sea tan excesiva, porque varias agrupaciones, no solo acá con familia o la gente del mundo evangélico, sino que también abogados de Comunidad de Justicia y otro tipo de organizaciones analizando esta reforma que quieren hacer a la ley Zamudio, encuentran que es excesiva. Mire, ya no es arbitraria. Algunos dicen, pero ¿cómo? No entiendo eso de la discriminación arbitraria. Claro, uno dice, a ver, pongo 3 manzanas
y yo digo, ok, voy a elegir esta porque está más rojita, está más saludable. Entonces, no es malo discriminar, porque uno dice, voy a elegir entre este color y este, yo prefiero este. Por lo tanto, la discriminación es parte de la elección también en la vida de nosotros. Es una facultad. Al decir, exacto, y al decir arbitraria es que como que yo saco a una persona, ¿cierto? Sin fundamento, sin nada, pero acá quitan lo arbitrario que de alguna manera nos permite fundamentar y con motivos, digamos, bien definidos el por qué yo estoy discriminando a una persona o algo. Pero acá lo eliminan eso, aumentan las penas excesivamente, según alguna agrupación de abogados, desde 50 a 500 UTM por discriminación, lo que significan multas, una de las más altas en el ordenamiento jurídico penal, tratando este tema, digamos, y ahí es donde uno dice, preparado, porque si de aprobarse esta reforma a la ley Zamudio, a la ley antidiscriminación, los discursos, las predicaciones y muchas otras acciones tal vez que están haciendo agrupaciones. Yo conocí ayer una agrupación que toma a los niños trans, por ejemplo, para tratarlos desde la psicología. Es una organización, pero obviamente ellos no dicen, te salió un niño trans, no, sino que primero lo evalúan psicológicamente, evalúan el entorno, lo evalúan biológicamente, y lo que buscan es ordenar, si es que hay alguna falla en todo el contexto del niño, para que mantenga su identidad original. Pero pasaría que podrían considerarlo otras organizaciones eso también discriminación. Entonces, estamos ante un momento súper complejo que no se ha visibilizado en ninguna parte este tema. Esteban, yo quería pedirte que leyeras esto al principio, que habla de cómo corregir, dijiste tú, el género, la identidad, ahí en un párrafo que leíste tú de este proyecto de reforma. Sí, lo voy a tener que parafrasear porque mi computador se me apagó, pero dice, así que será considerado, dice, coloca una modificación en el artículo 2, un nuevo párrafo, y dice que será considerado como acto discriminatorio cualquier anuncio o acto que busque el retroceso ya en cuanto a la identidad de género, un cambio en la identidad de género, en la expresión de género, y en su identidad sexual, en su orientación sexual, ya sin importar su naturaleza. Eso es lo que sanciona, lo pretende como sancionatorio. Aquí estoy realmente, nuevamente abriendo el computador, pero va a sancionar cualquier acto que promueva que la persona vuelva a su identidad original. Y aquí, aquí lo tengo. O se sienta ofendido. Dice, también se considerará, y aquí lo tengo, dice así, también se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas. Wow. Ese es el texto. ¿Ya? Dice, entonces, en primer lugar, menciona... Léelo de nuevo, Esteban, porque yo creo que es demasiado grave. Léelo de nuevo, más lentamente. Dice, también se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas. ¿Ya? Ese es el texto, te lo voy a reenviar, Carol. Por favor, para ponerlo acá. Para que lo puedas, si es que lo puedes poner ahí en pantalla, te lo mandé ahí por interno. Ya, porque, en primer lugar, la ley actual, por ejemplo, la ley actual de identidad de género, permite a las personas que puedan arrepentirse de su cambio de sexo. ¿Ya? Y nosotros tenemos que entender que la ley actual de identidad de género hace un cambio en el sexo registral de la persona, o sea, en su carnet de identidad,
si era hombre y se cambió a mujer, ese cambio aparece en el carnet de identidad. Pero nosotros tenemos que asumir que estas personas que hacen cambio de su identidad de género, no solamente hacen ese cambio en el registro civil, sino que también muchos incurren en operaciones o en tratamientos hormonales, ¿ya? Entonces, cuando una persona decide arrepentirse y volver a su sexo original o a su identidad original con la que nació, no solamente va a ir al registro civil, sino que también va a recurrir a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos, ¿ya? Entonces, que se sancione como acto discriminatorio esto está literalmente transgrediendo o violando los derechos de las mismas personas homosexuales que dicen defender. Esteban, sí. Esteban, me nace una pregunta. ¿Qué entonces, hipotéticamente, si se aprobó esta ley, este proyecto de ley, o estas modificaciones, o estos cambios, ¿y qué pasaría cuando una persona se declara, porque ya tenemos en Chile varios que se han declarado no binarios? ¿Cómo nosotros nos podemos dirigir a esas personas? Señor, señora, señorita, caballero, dama, porque se podrían sentir ofendidos y ellos podrían usar esta ley y decir, ¿sabes qué? Yo no soy ni caballero, ni dama, ni señorita, ni sí, y voy a ser de igual manera voy a ser llevado ante un tribunal. Podrían llegar hasta ese punto de exigir que se les trate de una forma particular, ya que el registro civil ya reconoció el sexo no binario, entonces claro. Ya hay un presente administrativo, por lo tanto se podría solicitar que se les trate de una forma diferente. Ya, eso no es muy lejano a la realidad, a lo que usted plantea, Pastor Payán. O sea, sí se podría hacer. Y bajo esta ley le faculta para poder, ya que le da más armas al mecanismo de discriminación, o sea, le faculta para poder hacerlo con mucho más fuerza. Mira, hay una ministra, la ministra Vallejos, un día dijo, me vinieron a visitar mis mapadres. No sé si alguien lo leyó ustedes, pero ella lo escribió en las redes sociales. Estuvo de visita mis mapadres. Entonces, yo me quedé dando vuelta porque nunca había leído eso, jamás. Entonces, ella, cuando recibe la visita de su mamá y su papá, entonces ella ya no escribe más, vino a visitarme mamá y papá. Ella pone mapadres. Entonces, todo eso va a ser un conjunto de ideas, de lenguaje, para que nosotros podamos de alguna manera, aceptar, asumir, y si no vamos a ser demandados. Sí, el sentir, no sé, o sea, no lo sé que si ese sea el pensamiento, pero sí podríamos ir viendo, o sea, podemos ir viendo que si nosotros no ponemos un freno a esta erosión que se está colocando en el lenguaje, o a esta vulneración de nuestros derechos, porque se nos está diciendo cómo debemos hablar, en primer lugar, en contra de lo que es la ciencia, de lo que es el lenguaje, de lo que hemos sido educados incluso. Si nosotros no ponemos un alto ahora, después no va a haber cómo retroceder estas imposiciones. Hoy día estamos en el proceso de poder detener las imposiciones que se nos ponen de parte del Estado o de parte de las leyes que infringen nuestra libertad de conciencia y las violentan directamente. ¿Ya? Hoy día tenemos, si hoy día no lo defendemos, mañana no lo vamos a poder hacer. Hoy día tenemos que defender nuestra objeción de conciencia, tenemos que defender esta conciencia, que no existe libertad de conciencia si no hay libertad de expresión. ¿Ya? Yo no puedo decir, porque hoy día se nos dicen, piense lo que usted quiere, pero regule sus palabras. ¿Ya? No se nos puede decir que tenemos plena libertad en nuestra conciencia si que se nos dice o si se nos impone cómo debemos hablar, ¿ya? En los medios públicos o privados. Así es. Sí, bueno, quiero leerles acá algunos comentarios. Ahí puse algo del texto que tú me enviaste para que la gente lo pueda ver. Reforma a la ley Zamudio, que hoy en la comisión
de derechos humanos se presentan algunas indicaciones, pero hasta ahora lo que señala esta reforma, ¿cierto?, que se quiere hacer a la ley Zamudio, es que considerar como discriminación todo acto, práctica, tratamiento médico, tratamiento psicológico, psiquiátrico, cualquier tipo de tratamiento de toda naturaleza, dice, que puede ser espiritual también, cuyo objetivo sea modificar la orientación sexual o la identidad de expresión, yo lo tengo acá, pero no alcancé a ponerlo todo, dice, de una persona o de un grupo de personas. Es decir, yo quiero persuadir a una joven que no se haga cambios. ¿No? Yo me he enterado esta semana de 3 casos de niñas, que ahora no son niñas, son niños, pero además, siendo tan jovencitas que están no solo con tratamientos hormonales, sino que directamente ya con cirugías para quitarse las glándulas mamarias. Entonces uno dice, wow, pero es tan pequeña, de 18 años, a los 30 no va a cambiar a lo mejor su pensar y va a encontrarse que su cuerpo fue modificado. Entonces queremos ayudarla, vamos a abrir un centro de ayuda para darles orientación, y esa orientación es tratar de que, de alguna manera, persuadirlas a que todavía no sé si más a futuro, pero todavía no hagan cambios tan drásticos. Pero acá dice que eso es discriminación si yo hago ese trabajo, incluso espiritual, de la persuasión. Es decir, acá nos están limitando la predicación abierta y lisa y llanamente. Si se aprueba así como está, es lo que tú estás explicando, Carol. O sea, no lo vamos a poder hacer. O sea, ni siquiera vamos a poder tener la intención de hacerlo. Sí, bueno, yo lo lamento tanto, vamos a estar atentos hoy día, voy a tratar de conectarme a ver esa discusión, digamos, la exposición de las diputadas. Solo leer los últimos comentarios que nos llegan. Acá Rosemary dice, Cristo viene ya, es principio del fin, Dios nos libre, dice, del mundo. Alejandro Orellana también manda su saludo a todo el panel. Pipe dice, a los que somos cristianos, la verdad, todo esto suena bastante aterrador. Me interesaría poder compartir esta información en mis redes y divulgar esta información. Y pregunta si hay algún material. Bueno, el programa queda grabado en el canal de YouTube de Nosotros lo Decimos, en todas las plataformas por las donde estamos también transmitiendo. Suscríbase al canal para que le aparezcan las campanitas ahí que alertan cuando estamos en el live. Y el programa queda ahí registrado, así que usted puede mostrarlo, enviarlo a otra gente, difundirlo. También si lo piden en forma interna, podemos hacerle llegar la minuta y tal vez algún material que tiene también Esteban, si nos lo puede hacer llegar, para que la gente se entere de esto. ¿Cuándo se tiene un estimado de cuándo se vota en sala general ya? No, la discusión está recién empezó la semana pasada, y a pesar de que tiene muchas indicaciones, va avanzando rápido. Yo creo que esto lo vamos a tener despachado en marzo o abril, así como va la tonalidad, porque la presidenta de la comisión hay un sentir general de la comisión de reformar esta ley, por lo tanto hay un sentir de reformarla, pero no todos están de acuerdo, y eso nos hace pensar que todavía hay esperanza. No todos están de acuerdo en la radicalidad de esta ley. Cuando a mí me tocó exponer en la comisión hace tiempo atrás y yo levanté la alerta por la libertad religiosa, se levantaron hartos como que, fue como, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, pedimos la oración para que las vendas sigan cayendo, porque hay gente que está queriendo encubrir este proceso con muchas mentiras, queriendo decir que esto es una exageración, ¿ya? Y cuando nosotros vemos textualmente en el escrito, lo deja textual, no deja ni siquiera para pensar más allá. Por lo tanto, pedimos mucha razón por eso. Contestando a tu pregunta, marzo-abril quizás podría estar votándose este proyecto. Perfecto, bueno, esperamos ahí hacer que las diputadas puedan hacer las correcciones respectivas y de paso, lo que le pasó a la diputada Sara Concha, ¿no? Que mientras ella exponía, el diputado Diego Schalper cantando una canción evangélica, riéndose con todos, eso es discriminación, digámoslo, a la fe. Entonces es como discriminación hacia un lado, pero ¿qué pasa con la discriminación hacia el otro lado, no? Es como que ahí no sopesa, digamos, el tema. Bueno, cuando fue el tema, cuando el diputado Sánchez golpeó la mesa, según la diputada Cariola, le hizo una parada de carros, podríamos decir, una llamada de atención bastante grave. Pero cuando se sale a la luz esto del diputado Schalper, nadie dice nada. Ahora, nosotros callamos y dejamos que Dios nos defienda, ¿ya? Pero es fuerte como en la sociedad se silencian estas cosas.
Sí, bueno, queremos agradecer, estamos pasados 8 minutitos del programa, queremos agradecer la sintonía, recuerde que queda grabado el programa, así que dice, les comparto mi mail, me interesa el material, mándenos su email para poder verlo, le mandamos el material que tengamos, a todos quienes también lo necesiten, difunde el programa, apóyenos, la única manera de poder dar a conocer lo que está pasando es a través de programas como este y necesitamos también el aporte, no solo las oraciones, también el aporte económico para poder dedicarnos a esto, a poder informar. Así que gracias, Esteban, por tu tiempo, por haberte dedicado también y podido conectar con nosotros. Pastor David, muchas gracias también por su mirada también como pastoral de lo que está ocurriendo y a todos ustedes quienes nos vieron. Mañana vamos a tratar con Pedro Valdivia, él es un carabinero en retiro, coronel, tengo entendido, experto en el tema de seguridad para tratar y ver también qué está pasando, cuál es su mirada, por qué están ocurriendo estos aumentos de delitos y este tema de la ley Zamudio lo vamos a volver a tratar la próxima semana, así que esté en sintonía mañana con otro interesante programa de 11 a 12. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Un gusto de verlos. Sí, gracias. Chao. Bendiciones. ¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso. Resimed es una PYME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además para quienes lo requieran el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo.